Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular. Este es un ejercicio un poquito más complicado, porque partimos de una reacción. Nos dicen lo siguiente, nos dicen que 1,5 gramos de un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero fijaos que como no conozco la fórmula, pues pongo X, Y y Z. Dice que 1,5 gramos se queman. Al quemarse es la reacción de combustión, es decir, más oxígeno. Y esto da lugar a 1,74 gramos de CO2 y 0,71 gramos de agua. Nos dan como datos los pesos atómicos y nos dicen también que la masa molecular o el peso molecular del compuesto es 228 gramos partido mol, lo que nos va a hacer falta para calcular la fórmula molecular. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí el problema que tenemos es el siguiente, fijaos, aquí tenemos carbono y aquí tenemos carbono, es decir, el carbono que aparece en este compuesto, en el CO2, proviene de aquí. El hidrógeno que aparece en el agua proviene del compuesto. Pero fijaos, el oxígeno que tenemos aquí, como aquí también tenemos más oxígeno, nosotros no sabemos cuál es la cantidad de oxígeno que aparece ahí, con lo cual vamos a calcular la cantidad de carbono e hidrógeno que hay y a partir de ahí calcularemos la de oxígeno. Parece que es un poco complicado, ¿vale? Pero vamos a hacerlo paso a paso para que os quede muy claro. Bien, vamos a calcular en primer lugar los pesos moleculares o masas moleculares del CO2 y del agua, que nos va a hacer falta. Lo ponemos por aquí. Ponemos que la masa molecular del CO2, pues como esto es 12 más 2 oxígenos, 12 más 16 más 16, que serían 44 gramos partido mol. Y la masa molecular del agua, esta ya la sabemos que es 18 gramos partido mol, de utilizar la Cantua, ¿no? 2 hidrógenos más 16, 18 gramos partido mol. Bien, y ahora empezamos con lo siguiente, empezamos con el CO2. Empezamos con el CO2. Y entonces tenemos un mol de CO2 que serían 44 gramos. Bueno, pues en estos 44 gramos, ¿qué ocurre? Que va a haber una parte de carbono y una parte de oxígeno. En concreto va a haber 12 gramos de carbono, porque hay un átomo de carbono, y 2 átomos de oxígeno, que es 2 por 16, es decir, va a haber 32 gramos de oxígeno. Y vamos a ver qué luego ocurre con el carbono. Hacemos la siguiente relación. Si en 44 gramos de CO2 hay 12 gramos de carbono, entonces en la cantidad que tenemos de CO2 real, que sería 1,74 gramos de CO2, habrá X gramos de carbono. Con lo cual yo voy a sacar los gramos de carbono que hay en este elemento, pero en este compuesto, en el CO2, que van a ser los gramos de carbono que hay en el compuesto que nos piden. Hacemos esa operación, despejamos, esto nos sale que son 0,47 gramos de carbono. Bien, voy a hacer lo mismo con el oxígeno, pues no me hace falta, ¿por qué? Pues porque como oxígeno aparece aquí también, digamos que este oxígeno también aporta, entonces bueno, pasamos de momento del oxígeno y vamos a hacerlo directamente con el hidrógeno. Entonces, vamos a agua. El agua, el peso molecular del agua son 18 gramos partido mol, ¿no? Entonces decimos, en 18 gramos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber 2 gramos de hidrógeno, ¿no? 2 por 1, 2. Y va a haber 1 por 16 y 16 gramos de oxígeno. 16 gramos de oxígeno. Y hacemos lo mismo. Decimos, en 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno hay? Hemos dicho que hay 2, ¿no? Habría 2 gramos de hidrógeno. Vamos a ponerlo que se vea bien grande. 2 gramos de hidrógeno. Entonces, la cantidad que tenemos, que es 0,71 gramos de H2O, que tendremos X gramos de hidrógeno. Bien, hacemos este valor y esto nos sale 0,079 gramos de hidrógeno. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí había 0,079 gramos de hidrógeno que han ido a parar aquí. Aquí había 0,47 gramos de carbono que han ido a parar aquí. ¿Pero qué cantidad de oxígeno había aquí? Bueno, pues muy fácil. Como tenemos que el compuesto son 1,5 gramos, yo sé que en 1,5 gramos
5 gramos de el compuesto que es CX, HI o Z, ¿qué tengo? Tengo 0,47 gramos de carbono, 0,079 gramos de hidrógeno. ¿De oxígeno qué será? Pues 1,5 menos esto, menos esto. Vamos a hacerlo aquí. Sería, si hago 1,5 menos 0,47 menos 0,079, es decir, 1,5 menos los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno me van a dar los gramos de oxígeno que hay, que sería 0,951 gramos de oxígeno que hay en este compuesto. Por eso os decía antes que no había que hacerlo aquí, sino que lo hacíamos de otra forma, restando. Entonces, aquí ya puedo poner que estos serían 0,951 gramos de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un compuesto del cual conocemos su composición en masa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues muy fácil. Si tenéis algún problema, mirad el vídeo de fórmula empírica y fórmula molecular de esto. Pero vamos a hacerlo detenidamente también para que lo tengáis claro. Ahora lo que hacemos es dividir cada uno de estos valores entre su peso atómico. Entonces empezamos. Y sería 0,47 entre 12. Aquí tendremos 0,079 entre 1 y 0,951 entre 16. Hacemos estas operaciones, esto nos sale 0,039, esto nos sale 0,079 y esto nos sale 0,059. Ahora, para ver la relación entre los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, tenemos que dividir cada uno de estos por el valor menor. Fijaos que es 0,03, 0,07, 0,05, el valor menor será 0,039. Pues entonces hacemos 0,039 entre 0,039. Que aquí el resultado sale que es 1. Hacemos ahora 0,079. Seguimos dividiendo entre el menor para ver la relación, repito, de los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que hay en este compuesto. Entre 0,039. Y esto nos sale 2,02, que podemos aproximar a 2, porque es un decimal muy próximo al número entero. Bien, y ahora hacemos este. Y esto nos sale que es 1,5. ¿Qué quiere decir? Que de carbonos hay un carbono, hay 2 hidrógenos y hay 1,5 oxígenos. Pero esos resultados tienen que ser enteros, es decir, tienen que ser números el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué ocurre? Este 1,5 no es un número entero. Para convertirlo en un número entero, pues sería multiplicándolo por 2, ¿no? Para convertirlo en 3. Pero claro, si esto lo multiplicamos por 2, este también lo tenemos que multiplicar por 2, lo convertiríamos en 4, y este también lo tendremos que multiplicar por 2, lo convertiríamos en 2. Entonces, ya tenemos la relación que nos dice lo siguiente. De carbono, 2. Carbono, 2. De hidrógenos, fijaos, carbono, 2. Hidrógenos, tenemos 4. Y de oxígenos, tenemos 3. Y esta sería la fórmula empírica. Me dice que por cada 2 átomos de carbono hay 4 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Pero, ¿qué ocurre? Al ser un compuesto orgánico, esto puede ser puede que no sea la fórmula final. Entonces, hacemos lo siguiente. Ponemos aquí una N. Y ahora vamos a calcular la fórmula molecular a partir de esta masa. Muy fácil. Hacemos lo siguiente. Vamos a ver, traemos por aquí esto. Y decimos, ¿cuántos átomos de carbono hay? 2. Por el peso atómico de carbono, que es 12. Por N. ¿Lo veis? 2 por su peso atómico por N. Ahora haremos 4 por su peso atómico por N, más 3 por su peso atómico por N. Es decir, más 4 por 1 y por N, más 3 por 16 y por N. Y eso es igual al peso molecular, o a la masa molecular, que sería 228. Hacemos esta operación, y esto nos sale que 76N es igual a 228. Decimos que N es igual a 228
partido 76, como está multiplicando, pasa dividiendo, y nos sale que n es igual a 3. ¿Qué hacemos con esta n? Bueno, pues esta n la llevamos aquí, ahora. Y sería de la siguiente forma. C2, H4, O3, y como n hemos sacado que vale 3, lo pondríamos aquí. Pero normalmente, ese compuesto orgánico no se escribe así, no se expresa así. Se pone de la siguiente forma. Multiplicamos esto por esto, esto por esto y esto por eso. Es decir, ¿cuántos carbonos hay? 2 por 3, 6 sería. C6, H12, O9. Con lo cual, esta sería la fórmula molecular y esta que tenemos aquí sería la fórmula empírica. Entonces, ya está terminado este problema en el cual hemos calculado fórmula empírica y fórmula molecular a partir de una reacción. Un poco complicado, pero para hacerlo paso a paso yo creo que está todo muy claro. Ahora, como siempre, es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.